Genial. Ah, bueno, mientras te voy presentando, Claudia, ¿te parece? Dale, genial. Bien, bueno, es un placer tenerte en esta actividad científica. Bueno, Claudia, sos licenciada en psicología, tenés una maestría en políticas públicas, género, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sedes académicas en México y Uruguay, formación como terapeuta cognitivo-conductual por SUAMOC. Eh, bueno, también tenés la doble titularidad, ¿no? De licenciada en psicología, porque bueno, rivalidaste el título en Uruguay. Eh, Diploma superior en estudios culturales, emitido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Especialización en políticas de igualdad de género con enfoque de gobernanza, otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en sede académica en México. Y bueno, eh, bienvenida, Claudia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Bueno, Claudia, me parece que quizás ya estaríamos en hora de arrancar, ¿tá? Ya se pasaron unos minutitos de las 8, así tratamos de mantener la puntualidad. Está bien. Bueno, muchas Bien, gracias. todo tuyo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias bueno, por haberse anotado también a participar de esta actividad científica. Para mí es un gusto enorme poder un poco venir a compartir un poco desde la experiencia y también desde la formación. Es un tema que hace mucho tiempo me llama muchísimo la atención y me pareció que era una buena manera de poder vincular todo lo que tiene que ver la formación y la práctica como terapeuta cognitivo-conductual, con poderlo ver desde una mirada que habla bueno, de la perspectiva de la igualdad de género y de cómo también en los procesos terapéuticos está presente y es importante poder incluir esta mirada de la perspectiva de la igualdad de género. Yo les voy a ir compartiendo la presentación, que la tengo por acá. No sé si se está pudiendo ver. Sí, ahí se ve, sí. Bien. Estoy tratando de ver si yo puedo ver, porque no la estoy viendo yo. Ah, ¿no la estás viendo vos? No, Mm, a ver, ahí voy a ver si puedo en paralelo ver las dos cosas. Creo que sí, ahí la estoy viendo. Bien. bien, Bueno, buenísimo. un poco el objetivo de cuando me planteaba cómo traer la charla y cómo traer este tema, un poco el objetivo que me planteé era, bueno, poder reflexionar acerca de las maneras en las cuales nos socializamos en cuanto a la relación con el género y las experiencias que vamos construyendo en base a esta manera en que nos socializamos y que obviamente estas maneras de socializarnos desde el género van influyendo también en nuestras historias de vida, en las experiencias y con todo esto vamos a los procesos terapéuticos. Por eso me parecía importante poder reflexionar sobre el impacto que tiene la socialización basada en el género en los procesos terapéuticos. Y bueno, un poco quería arrancar con una pregunta. No sé si, bueno, de algunos de ustedes se quiere animar un poco a compartir el por qué les puede parecer relevante el abordar este tema, por qué es importante o podría ser importante
eh, hablar de la perspectiva de género en los procesos terapéuticos. No sé si alguien se quiere como animar a compartirlo, porque les pareció importante o interesante anotarse en esta actividad. Yo, si querés, puedo hacer un aporte. Bueno, Em, Estaba pensando que nos atraviesa a todos el tema de género. O sea, estamos identificados con un género, eso significa cosas para cada uno, y para nosotros como terapeutas y para la persona que tenemos sentada enfrente. Entonces, me parece que son reflexiones que son bien pertinentes a las actuales, ¿no? Pensadas para nosotros. No bien. sé si va por ahí, vos preguntabas. Sí, sí, era un poco como poder intercambiar acerca bueno, de por qué les parecía relevante este tema. Así que bueno, muchísimas gracias, Angélica. También, bueno, primero saludarte, Claudia. Hola, Ana. ¿Cómo andás? Me Bien, ¿y quedé súper vos? contenta cuando vi la foto de Somoc, que te vi, terminaste el posgrado. Me quedan unos pacientes todavía para supervisar y bueno, contarte que eso me dio ánimos para terminar. Quedé llamando para terminar de supervisar los que me quedan. Bueno, me Bueno, alegro. sí, cuando te vi dije, ay, tengo que terminarlo. Bueno, eso, paréntesis. Bueno, no, y la perspectiva de género, para cuando trabajas con personas, tanto hombres como mujeres, que nos atraviesa, porque no es lo mismo atender desde una perspectiva de género cuando atiendes, eh, repito, tanto hombres como mujeres, eh, porque bueno, no los ves desde el mismo lugar, digo, en el tema de derechos, de no sé cómo ponerlo en palabras, digo, cuando atiendes a una mujer, desde, bueno, desde los derechos, desde la equidad, desde, bueno, desde la violencia, también con un hombre, cómo separan los hombres hoy, bueno, de lo que estaba normalizado, y bueno, hoy ya no lo es tanto, bueno, a veces cuando pacientes te dicen, bueno, pero entonces a ti te parece que es un abuso o que es violento, que yo le diga un piropo a una mujer, bueno, piénsalo, tener que repensar esas cosas y pensar con los pacientes que determinadas conductas o acciones que antes estaban normalizadas, hoy ya no. Bueno, por eso me anoté, porque bueno, quería como en este pensar colectivo, este, bueno, a ver qué insumos podía tomar para mi práctica. Un poco eso, no sé si me pude expresar bien, pero bueno, es un poco eso, como pensar en conjunto con los compañeros, un poco eso que se ve mucho, te cuesta pensar que las cosas han cambiado y que ya no, hay cosas que antes estaban normalizadas y que hoy ya no, y que tenemos que repensarlas. Un poco eso. Bueno, Ana, primero muchas gracias y bueno, la verdad que súper contenta también de verte por acá. Somos colegas de la formación, y nos conocimos en su amor, así que me alegra mucho que verte por acá también. Bueno, no sé si Fanny tenía levantada la mano. Ahí está el micrófono Sí, silenciado. Ahí está. buenas noches. Hola. Agradezco mucho esta oportunidad, y sí, en realidad ver la diapositiva que estás compartiendo en pantalla, tan gráfico, ¿no? La diferenciación entre igualdad y equidad, que muchas veces lo utilizamos como sinónimos y no es así. Eh, Agradezco la participación de las dos compañeras anteriores que estuvieron haciendo sus aportes. Y si bien yo no soy del campo de ustedes, no soy de la psicología, soy de la educación, eh, siento que este tema a mí me interpela y lo necesito para estar actualizada y para poder ir encontrando estrategias para cómo vincularme con las familias y con los estudiantes, ¿no? Y es algo que necesitamos fortalecernos día a día, ¿no? Porque el valor del ser humano como
sujeto de derecho, como persona, como con lo que él es, por lo que él es, ¿no? Independientemente del género o independientemente del sexo biológico, es algo que necesitamos como sociedad, ¿sí? Necesitamos como seres humanos estar este, informados, instruidos, para que nuestra conciencia vaya tomando esa fuerza de poder aprender a respetarnos, ¿no? Y a valorar a cada uno por lo que cada uno somos, ¿no? Y que los estereotipos y los estigmas y todo eso que traemos heredado de nuestra cultura y de la propia formación y de las propias biografías que cada uno traemos, pueda ir como disipándose o pueda ir como transformándose, como convirtiéndose a algo nuevo, ¿sí? Así que agradezco mucho este espacio porque, bueno, quiero seguir aprendiendo junto con ustedes. Gracias. No, gracias a ti por compartirlo y también obviamente más allá de que hoy fue pensado desde el ámbito de la terapia, comparto totalmente también de que desde las instituciones educativas es un tema fundamental del cual es necesario también como hablar y reflexionar. Así que bueno, nada, agradecerte también por compartirlo. Y bueno, un poco en esto que estuvieron compartiendo las colegas, un poco la idea con la que fue pensada esta actividad viene por esto mismo que estuvieron comentando. Y bueno, la idea ahora es, vamos a ver, poder ver dos videos, vamos a ver si los podemos reproducir desde acá, con la idea de que los podamos ver desde el lugar de reflexionar sobre qué lugar o cómo impacta en las experiencias de vida el hecho de ser hombre o mujer, cómo va construyendo también nuestras experiencias, cómo también influye el género en las narrativas que cuentan los pacientes sobre sí mismos, en los procesos terapéuticos, y cómo también se va formando la identidad teniendo en cuenta la socialización de género. Entonces, para poder un poco iniciar la reflexión sobre estas interrogantes, que son un poco las que van a estar guiando toda esta actividad científica, la idea es poder ver dos videos, vamos a ver si desde acá los podemos ver. Creo que tengo que dejar de compartir y compartir el video. Hi, Erin. No sé si lo pueden ver bien. Capaz que La pantalla se ve, sí. sí. Capaz que, a ver, probá si tiene sonido. Si no tenés una opción abajo que le pones a habilitar sonido. A ver. Vamos a ver. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions. ¿Se escucha el Sí, sonido? perfecto, Sí. Está, igual lo voy a perfecto. ampliar porque está en inglés, entonces es importante que se puedan ver los subtítulos. Ahí se ven bárbaro. ¿Ah? ¿Y los subtítulos también? Sí, 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 sí. Los subtítulos te decía, sí, se ven bárbaros, Okay, so I'm going to just give you some actions. Claudia. Hello, and do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl.
What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. Sounds like a bad thing. Sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Bien. Bueno, y ahora la idea es poder ver otro video. ¿Se escucha bien? No sé si se escucha. Hasta ahora no lo estamos escuchando. Vamos a hacer las preguntas y entrar. ¿Ahí no Ahí lo sí. están escuchando? ¿Ahí sí? Ahí sí. La idea es que ustedes puedan responder sí o no, o si se les pregunta algo específicamente, puedan describirlo. Revisen bien las preguntas, revisen las instrucciones. Yo creo que más. ¿Sí o no? Pues creo que la mayoría de las veces uno sale como con ese temor que si alguna vez o en el Transmilenio lo pueden llegar a tocar o algo así. Y en un uniforme, un pantalón y un señor me tocó la cola y yo le dije, ¿por qué me toca la cola? Y me dijo, es que ese uniforme está muy apretado y es demasiado provocativo. No solo tiene que ver con combinar y salir súper bien, sino que tiene que ver con sentirme segura. Pues la verdad no había pensado que tenía que ver la seguridad, pero tiene mucho sentido. ¿Tú qué harías si una mujer a ti te toca la cola por tener un pantalón apretado? Depende de la forma en que lo haga, porque como puede ser, hoy en día en el transporte público, tanto hombres como mujeres, no se sabe si es por acoso o es algo
circunstancial. ¿Qué siento cuando pasa eso? Depende del piropo, por supuesto. Uy, yo me siento terrible, porque me los han dicho todos, cosas de verdad muy violentas. Lo desintegran a uno como mujer. Yo siento que uno de hombre es el que tiene que dar los piropos, no recibirlos. Yo siento que todos merecemos piropos, Sí, pero no. pero siento que es importante que haya una relación que permita el piropo. Siento que no les va a dar como mi aspecto físico. Siempre es una situación difícil pasar cerca de hombres que están bebiendo. Y que no te ofrezcan un poquito. No, pues yo me siento seguro. Voy sola, es oscuro. Ellos están tomando. Me da mucho miedo. Uy, Muy incómodo, sobre todo para mí, porque desconfianza. nunca me ha pedido mi ubicación o fotos. ¿Sí? ¿Tú a ella le has pedido alguna vez que se reporte? Uy, yo sé. Estoy muy mal. Yo lo he hecho. No es por mi culpa, sino es como una cultura donde me han enseñado las cosas. Y mi cultura es un poco machista, posesivo, celoso. ¿Sientes que hay diferencias en el trato hacia mujeres y hombres? Sí, siento que los hombres tienen un poco más de libertad que las mujeres. Como si por ser hombre tuviera el rol de acosar o de oprimir. Las mujeres claramente han tenido más derechos, por decirlo de alguna forma, y se han dedicado a trabajar y han descuidado un poco el hogar. Se ha progresado como en ciertos temas, pero yo siento que aún falta mucho por hacer. Como un acuerdo, un diálogo que tenemos que llegar juntos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, para que vayamos bien. Bueno, la idea era un poco compartir los videos para a partir de ahí empezar a trabajar todo el tema de esta actividad. No sé si hay algo que quieran comentar, que les haya surgido a partir de la visualización de los videos. Me pongo a pensar un poco cómo es ese dominio, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Cómo esa cuestión de como eso cultural de que el cuerpo es como, bueno, pertenencia o propiedad de un hombre también, ¿no? Pensándolo desde el pedir permiso, desde primero, obviamente, desde estas cuestiones es un abuso, ¿no? Bueno, cuando, digamos, en esto del manoseo, ¿no? Pero a su vez los piropos, el pedir permiso también para vestirse, ¿no? Esto es algo que en las parejas a veces se ve mucho, en esto de si me visto de esta manera, buscar la aprobación, o sea, que va más allá, ¿no? De decir, no sé, de que tu pareja te diga estás linda, estás hermosa, o sea, que es como, bueno, ok, ¿te parece bien? Salimos así, o sea, como pedir permiso. Ujú, exacto. Y ahora lo vamos a ver un poco después en la medida que vayamos avanzando ahí bueno, en la presentación, lo que tiene que ver con la violencia, las distintas formas de violencia, pero bueno, un poco por eso también la idea de los dos videos, uno que hacía más referencia, bueno, a las diferencias en esto, ¿no? En cómo se van construyendo las identidades en base a la socialización en el género, y después todo lo que tiene que ver más con las distintas formas de violencia, que es un poco también
cómo está pensada esta charla, ¿no? En estos dos grandes temas. No sé si alguien quiere más compartir su opinión. Yo quería comentar algo que en base a los videos y a lo que el compañero comentaba recién, a mí me surge la duda de si los hombres se dan cuenta o llegan a la reflexión de lo que nos provoca a las mujeres, esto del piropo callejero, o que nos toquen, o esto de pasar por una esquina y saber que hay un grupo de hombres, si ellos son conscientes del miedo que nos provoca, ¿viste? Porque capaz que si fueran conscientes no lo harían, no sé, o sabiéndolo lo hacen igual. O sea, eso es algo viste, que se me acaba de ocurrir. Y ahora que yo escucho los testimonios y me pasó hace un tiempo mirando otros videos, que yo pensé que era la única que sentía miedo en esas situaciones. Y después de escuchar a muchas mujeres, me doy cuenta cómo es mucho más común de lo que yo pensaba. O sea, incluso en un proceso terapéutico lo trabajé como que era un problema mío. Un proceso terapéutico dirigido por un hombre. O sea, viste, cuando en realidad escucho muchos testimonios de que las mujeres nos sentimos incómodas. No tenía que trabajar yo para sentirme cómoda en la calle cuando me piropeaban, ¿me explico? O sea, creo que en aquel proceso las cuestiones de género estaban también atravesando a mi psicólogo y a mí, ¿no? Eso, y no me quiero extender mucho en otras artes. Bueno, muchas gracias, Angélica. Ahora lo vamos a ir como, en esto que vos traías, lo vamos a ir como viendo. No sé si por allá había una mano levantada de Juan. Sí, yo quería comentar con respecto a lo que decía la compañera, que yo tengo la teoría hace muchos años de que los hombres no son conscientes de en la magnitud que pueden influenciar a una mujer o de que los roles de género pueden perpetrar el bienestar y la integridad de la mujer. Siento que si bien se dan cuenta que no es agradable o que no les gusta o han escuchado alguna queja, les falta esa capacidad de empatizar con la cuestión y les falta esa perspectiva de género a la hora de pensar y actuar para realmente comprender. Yo siempre pensé eso, porque si bien puede haber un poco de malicia, generalmente siento que la malicia del hombre no corresponde al daño que genera. Entonces, a mí siempre me llevó a pensar eso, que no son suficientemente conscientes del daño. Ujú. Muchas gracias, Juan, también. Un gusto. Está la mano levantada de Claudia y después Martina. Hola, buenas noches. En primer lugar, las disculpas del caso porque no puedo tener la cámara prendida. En realidad yo creo que la perspectiva de género nos atraviesa a todos, ¿no? No creo que sea género masculino, femenino. Yo creo que hay mujeres también que entre mujeres no nos respetamos, no nos valoramos. Entiendo que vivimos y venimos de años de patriarcado súper importantes que nos han marcado, pero creo que también depende escuchando un poco al compañero anterior y a la otra compañera, yo sinceramente no me siento insegura si voy por la calle. O sea, me importa poco y nada si me dicen un piropo, o sea, no lo tomo como algo personal, es un problema de ellos. Lo que dice Juancito dice más de Juancito que de Pedro. Pero creo que también está el tema de que no es una perspectiva de géneros masculino o femenino. Me parece que el respeto, darnos el lugar, el valorarnos y el cuidarnos depende de uno mismo y no solo esperar esa validación externa. No sé si me expliqué. Ujú. Sí, se entendió. Muchas gracias también por compartirlo. Capaz que vamos de último con Martina y vamos arrancando la presentación para ir viendo estas cuestiones. Ahí, Bien. Martina. No, yo en realidad creo que más allá de buscar responsabilidades individuales, creo que es algo más social. Y, o sea, siento que el piropo callejero en un extremo y la violación en la misma línea es algo que tiene que ver con el poder y no tanto en no poder controlar tus deseos o impulsos. No creo que sea algo que se hace consciente, pero sí es algo que se aprende socialmente y que se perpetúa. Que a nivel social creo que si bien se ha avanzado patriarcalmente, como que todavía el rol de la mujer sigue siendo principalmente reproductivo y por eso también como el control sobre los cuerpos,
porque de alguna manera siento que lo que más se valora de una mujer es la belleza y la posibilidad de reproducirse en un futuro. Y esto lleva a, bueno, por un lado el control sobre los cuerpos, pero también por otro el hecho de que la industria de las dietas y la cosmética ganen billones y cada vez gente más joven se esté inyectando ácido hialurónico, principalmente mujeres. Y tal, creo que es algo mucho más amplio que lo individual, sino que es algo más grande y más a un estrato social. Ujú. Bien, bueno, muchas gracias también a Martina. Y bueno, un poco esto que estuvieron comentando hace a lo que vamos a ir viendo hoy en esta charla. Ya les voy a ir compartiendo. A ver si me deja compartirla. Ahí. ¿Ahí se está viendo? ¿Sí? Sí, se ve, sí. Bueno, genial. Bueno, en esto un poco que estuvimos viendo en los videos y que estuvieron compartiendo, bueno, a partir de una base que tiene que ver con esto que ya estuvieron comentando, que es la diferencia entre el concepto de sexo y la definición de género, ¿no? Que el sexo hace referencia a esas diferencias que son biológicas entre el hombre y la mujer, que son las diferencias también sexuales, y el género, en esto que veníamos hablando, tiene que ver con esas características que han sido socialmente construidas en base a los procesos de socialización y que van atribuyendo determinadas cualidades a lo que es hacia lo femenino y a lo masculino en determinados contextos, ¿no? En determinados momentos. Entonces, me parecía que era importante partir de esta distinción. Cuando hablamos de sexo, hablamos de esas diferencias biológicas, y cuando hablamos de género, hablamos de una construcción cultural, una construcción social, y que va estableciendo determinadas pautas en la socialización de las mujeres y de los hombres, y que va atribuyendo determinadas cualidades, características, y las va asociando con lo que es femenino y con lo que es masculino. Y bueno, en esto tiene que ver que el género se va construyendo desde, bueno, de esto que fueron mencionando, desde los símbolos culturales, desde las cuestiones normativas, desde patrones institucionales, que van conformando las identidades, la subjetividad, y que van estableciendo diferencias en cuanto a lo que significa ser mujer y ser hombre, pero que también va pautando determinadas relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y algunas de las características del concepto de género tiene que ver con que es relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo hace a lo que son las relaciones puntuales entre un hombre y una mujer, sino a cómo se van construyendo las relaciones entre hombres y mujeres en una sociedad. Y a su vez es un concepto que habla de una jerarquía, porque en estas diferencias entre hombres y mujeres no son neutras, sino que están atravesadas por relaciones desiguales de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que históricamente se ha atribuido una mayor importancia a las características y actividades que están asociadas a lo masculino en detrimento de lo asociado a lo femenino, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que veíamos en este primer video, que, bueno, que mostraba este experimento que habían hecho, y que hablaba de estas desigualdades, estas asimetrías de poder en cuanto a la relevancia y la importancia que se le ha dado históricamente a lo que se asocia a lo masculino y lo que se asocia a lo femenino, ¿no? Y que habla también de una distribución desigual del trabajo, ¿no? Y también tiene que ver con esta construcción histórica de, bueno, de todo lo que hacía al ámbito público, estaba asociado a lo masculino, y al ámbito privado, a los cuidados, era asociado históricamente a lo femenino y recaía más sobre las mujeres. Y de esta forma se van construyendo relaciones desiguales de
poder. Por eso se habla de que el concepto de género, una de sus características es lo que hace a la jerarquía y a las asimetrías de poder. Otra característica del concepto de género tiene que ver con el hecho de ser cambiante, que quiere decir que a lo largo, bueno, del desarrollo de la humanidad, los roles asociados a las mujeres y a los hombres y las relaciones también entre ambos se han ido modificando a lo largo del tiempo y son susceptibles de cambio. ¿Qué nos da eso la posibilidad de, si bien en esto que traían se han ido logrando cada vez más avances, todavía nos queda mucho por seguir trabajando, pero el hecho de que el género sea cambiante quiere decir que tenemos posibilidades de continuar trabajando en seguir modificando lo que hace a las cuestiones de desigualdades en las relaciones de poder y también en lo que hace a los roles de hombres y mujeres. Entonces, por eso es importante saber que si bien se han establecido determinados roles y determinadas pautas, existe la posibilidad de cambiarlo. Y ahí, bueno, es fundamental la incidencia que tienen las políticas públicas, las leyes que se han aprobado, en que estos roles cada vez se vayan modificando, se vayan cambiando y que podamos trabajar en relaciones basadas en la igualdad y en la equidad, un poco en esta distinción entre lo que es la igualdad y la equidad. Y otra cuestión importante que hace al género es su característica de ser contextual, que quiere decir que la socialización de género también está atravesada por otras cuestiones, como por ejemplo son la etnia, la clase social, el color de la piel, bueno, el hecho de la condición de migrante, y que va, y lo vamos a ver un poco ahora, va haciendo que no solo en determinadas circunstancias se den relaciones de poder que tienen que ver con las desigualdades de género, sino que a esas desigualdades basadas en el género se van tomando también otras desigualdades que tienen que ver con la pertenencia a determinada clase social, con el color de la piel, con la etnia o con otras cuestiones que también son fuentes de desigualdades. Y todo esto en la socialización de una persona va impactando en su subjetividad, en el desarrollo de su identidad, pero también hace a la autoestima, hace también al desarrollo de habilidades sociales. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que cuando estamos frente a una persona, tenemos un paciente que acude a un proceso terapéutico, también, un poco lo que decían al principio, también estas cuestiones hacen a las narrativas y a lo que la persona trae a un proceso terapéutico. Por eso me parecía importante que si lo empezamos a mirar desde lo que siempre se ha dicho, los lentes de la perspectiva de la igualdad de género, empezamos a ver cómo impacta todo esto en lo que los pacientes nos traen como motivo de consulta y como aquello que quieren trabajar. Creo que es una mirada que nos ayuda a entender a las personas desde una mayor complejidad y nos permite también estructurar los procesos terapéuticos de manera que también podamos contribuir a una sociedad cada vez más justa en ese sentido. Bueno, en esto que nos planteamos también de que hay diferencias cuando estamos trabajando con mujeres que cuando trabajamos con hombres, y yo creo que también tener esto presente nos ayuda a estar en mejores condiciones de poder acompañar a las personas en los procesos terapéuticos. Y bueno, otra de las características del género es que es institucionalmente estructurado, que quiere decir que no responde solamente a relaciones puntuales, sino que hay determinados sistemas sociales basados en determinados valores morales, valores sociales, legislaciones que van estructurando estas desigualdades de poder. Por eso es importante saber que podemos impactar desde los cambios legislativos, también podemos impactar en los valores para que estas
estructuras que han ido configurando y reproduciendo las desigualdades de género, las podamos también ir modificando. Y bueno, en esto un poco que les comentaba, esta característica que tiene el concepto de género, de ser contextual, está muy relacionado con el concepto de interseccionalidad, que es un concepto que nos permite entender cómo no solo el género está presente en la estructuración de desigualdades, sino que también se cruza con otras identidades y va generando determinadas experiencias de opresión o de privilegio, ¿no? Tiene que ver en esto de, bueno, cruzar el género con las identidades que se van construyendo en función de esto que hablábamos del color de la piel, de la etnia, de la clase social, y al relacionarse van generando experiencias que pueden ser en unos casos de privilegio, pero también en otros casos pueden ser de opresión. Y eso también genera impactos en cuanto a el acceso a oportunidades, el acceso a determinadas condiciones de vida, y todo eso va impactando en el desarrollo de la subjetividad y también en lo que hace a la salud mental. Entonces, creo que es un concepto también que nos permite un poco poder entender cuando estamos con un paciente, que es un paciente que es mujer, es hombre, pero también cuál ha sido su historia de vida en cuanto a estas otras identidades, bueno, lo que hace al color de la piel, a la clase social, a la etnia, bueno, esto que también les comentaba, en la condición de migrante. Todo esto va influyendo en las historias de vida y en lo que la persona trae a un proceso terapéutico. Me parece que no perder esto de vista nos permite poder, esto que les comentaba, estar en otras condiciones de contribuir a ese proceso terapéutico. Y bueno, un poco traer la perspectiva de la igualdad de género y traerlo, bueno, desde el concepto de Evangelina García Prince, que es una de las principales referentes latinoamericanas en lo que hace, bueno, al desarrollo de la perspectiva de la igualdad de género, en esto de poderlo ver como una herramienta que nos permite, que eso un poco lo traían también al inicio, es una herramienta que nos permite mirar y analizar la realidad desde los lentes de género. Por eso la primera imagen de la presentación tenía que ver con estos lentes, porque la perspectiva de la igualdad de género es exactamente eso, es una herramienta que nos permite mirar y analizar la realidad desde esos lentes de género y también analizar cómo determinados roles, atributos, características, y en esto que traía Eric, de los permisos, qué permisos se le dan a las mujeres, qué permisos socialmente se le dan a los hombres, qué prohibiciones establece cada sociedad para las mujeres, para los hombres. Por eso siempre en un contexto determinado, cómo se le van asignando a las mujeres y a los hombres con base en su diferencia sexual determinados roles, determinados atributos, características, ¿no? Permisos, prohibiciones, y cómo también esos permisos, o no, esas prohibiciones van impactando también en lo que hace, bueno, a la identidad, a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, por eso, mirar desde la perspectiva de la igualdad de género nos permite saber cómo sociedad hemos ido asignando estos roles, estos atributos, estas características, y cómo esas asignaciones o esa socialización va impactando después en las historias de vida de cada persona. Por eso un poco permite la comprensión de que la desigualdad está apoyada en una jerarquía existente entre hombres y mujeres, siendo el fundamento de un sistema de relaciones de poder que va consolidando la subordinación de las mujeres en distintos órdenes de la vida personal y colectiva, y que son precisamente las normas, los valores,
los paradigmas, las prácticas culturales, la que no solo fueron generando esta desigualdad, sino la que también termina sosteniendo y reproduciendo la discriminación. Después vamos viendo cómo estas desigualdades van impactando de manera diferencial en lo que hace a la salud mental. Y bueno, acá la idea era traerles algunas referencias en cuanto a lo que hace, por ejemplo, a una mayor, en lo que nos van, los estudios epidemiológicos, las estadísticas nos van mostrando una mayor incidencia de síntomas de ansiedad y depresión en las mujeres más que en los hombres, ¿no? Ese es uno de los datos que hace, bueno, a esta también distinción en cuanto al género en la presencia de sintomatología de depresión. No te dije, pero me tengo el... ¿Hola? Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Y por favor, pedimos que silencien los micrófonos, porque si no, se hace muy complicado para Claudia. Bueno, esto un poco que les comentaba, ¿no? De cómo se ha podido constatar en distintas investigaciones más epidemiológicas, más clínicas, la mayor presencia de síntomas de ansiedad y depresión en las mujeres, y en esto también de los mayores riesgos de prevalencia de depresión en las mujeres, que lo han confirmado distintos estudios epidemiológicos realizados en distintos contextos, y que habla un poco también de esta sobrecarga también de los roles que hacen al cuidado de otras personas, a las dobles y las triples jornadas también laborales, que a su vez después son otra jornada también de los cuidados a lo interno de las familias, son algunas de las causas que se han encontrado que permiten explicar por qué esta presencia o esta mayor incidencia, por ejemplo, de la depresión en las mujeres. Es alguna de las causas que se ha podido constatar en distintos estudios, y bueno, que hace también a esta cuestión de procesos de burnout, de ansiedad sostenida en el tiempo, por esta sobrecarga de roles de cuidado, que van generando en las mujeres periodos sostenidos de ansiedad, de estrés, que muchas veces llevan a episodios de... Se terminó el día. Pedimos Y por bueno, favor silenciar los micrófonos, así Claudia puedes poner tranquila. Gracias. gracias. Bueno, un poco esto que les comentaba, que algunas de las hipótesis que cuentan con una mayor evidencia empírica en cuanto a la mayor prevalencia de depresión en las mujeres, habla, bueno, también de la discriminación en cuanto a lo social, también en el acceso a fuentes de trabajo más formales, con una mayor remuneración, con mejores condiciones, también discriminaciones que hacen a lo legal, a lo económico, que van generando también en las mujeres sentimientos de indefensión o dependencia de otras personas, baja impactos en la autoestima, en los proyectos de vida, ¿no? Como también todos estos procesos de socialización y las desigualdades van impactando también no solo en lo que hace a la construcción de la identidad, sino también en la salud mental, y en lo que hace también al desarrollo, bueno, de la autoestima, de los proyectos de vida en las mujeres. Y hay otros impactos también diferenciales en esto de que hablábamos,
bueno, de también qué pasa con los hombres, en este impacto también que tiene la socialización en género. Por ejemplo, hay estudios que hacen, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el consumo de drogas, viéndolo, ¿no? También desde una perspectiva de género. Vemos como, por ejemplo, acá les traigo una encuesta realizada en España, me fue de vuelta, como muestra, estoy tratando acá de, ay, se me- ahí, ahora sí. Como esta encuesta realizada en España en el año 2009, que buscaba medir un poco también y verlo desde la perspectiva de género, las diferencias en cuanto al consumo de distintas drogas, las diferencias entre hombres y mujeres. Y acá, por ejemplo, se muestra algunas de estas diferencias que tienen que ver cómo prevalece o es mayor el consumo de drogas como el tabaco, el cannabis, el alcohol es más frecuente en hombres que en mujeres, pero después si vemos más abajo podemos ver cómo el uso de tranquilizantes y ansiolíticos, somníferos, es mayor en las mujeres. Entonces vemos también cómo estas pautas de consumo de drogas también encontramos diferencias en cuanto al género, ¿no? Y también, bueno, vemos o en esta misma línea de lo que hace a las diferencias de género en cuanto al consumo de drogas, como no solo hay diferencias en cuanto al consumo de qué tipo de drogas, es más común en hombres o en mujeres, sino también cómo los patrones de consumo tienden a ser distintos, siendo menos nocivo para la salud en el caso de las mujeres, pero más nocivos en el caso de los hombres, donde la frecuencia es mayor, tiende a ser mayor, y también las conductas que están asociadas al consumo de drogas tienden a poner más en riesgo la vida en el caso de los hombres, por ejemplo. Y hoy también comentaban al principio, eh, otra de las diferencias en cuanto a los impactos en la salud mental, todo lo que tiene que ver con el cuerpo y estos permisos, estas provisiones o esta posición sobre el cuerpo de las mujeres, todo lo que hace a la imagen corporal, también, y bueno, y estas presiones también sociales, culturales, que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, con estas pautas o modelos de belleza, que van impactando también en todo lo que tiene que ver con el vínculo con la comida. Y ahí aparecen los trastornos de la conducta alimentaria y vemos también las diferencias de cómo va impactando la socialización de género en el vínculo con la comida y en la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, y si bien acá les traigo como este dato, que en Uruguay no hay datos disponibles sobre la prevalencia de trastornos de conducta alimentaria específicos para Uruguay, sí a nivel internacional, en los estudios que se han realizado, se ha podido ver cómo la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria es de un 8% en las mujeres y un 2% en los hombres. O sea que de cada 10 personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria, 8 son mujeres y 2 son hombres. Entonces acá estas cifras también nos hablan de los impactos diferenciales de la socialización de género en lo que hace al vínculo con la alimentación y a la prevalencia o la incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, un poco en esta otra línea, me parecía como más en la segunda parte de la actividad científica, porque además también estaba planteado desde el inicio, era poder abordar otra de las complejidades
que implica las desigualdades, las asimetrías de poder en la socialización en cuanto al género, que tiene que ver con la violencia basada en género. Entonces, en este segundo momento de esta charla, vamos a hablar acerca de la violencia basada en género y de cómo impacta las experiencias y las historias de vida de las mujeres. Y bueno, acá les traigo algunas cifras que me parecía también como importante poder traerlas y que fueran también cifras más actualizadas. Esto es datos aportados por el Ministerio del Interior que hacen referencia a los datos del 2023, porque fueron aportados en el 2024, de cómo en el 2023 se registraron 43.245 denuncias de violencia doméstica, siendo de esas denuncias el 72% víctimas mujeres. Y en relación a los delitos sexuales, se registraron 3.328 denuncias en el año 2023, siendo el 82% víctimas mujeres. Y del total de los 56 homicidios a mujeres en el 2023, 23 fueron por violencia basada en género y en la mayoría se dieron en un vínculo íntimo. Así como el hecho de que se reportaron 118 denuncias de violencia de género por día en Uruguay en el 2023. Estas cifras no solo hablan del incremento y de lo que viene siendo cada vez más complejo el abordaje de la violencia basada en género, sino también de cómo impacta en las historias de vida y en la salud mental de las mujeres. En la segunda encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género, que se publicaron los resultados en el 2019, fue publicados por el Ministerio de Desarrollo Social, se supo que 8 de cada 10 mujeres en Uruguay han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ¿no? Esto nos habla de una cifra bastante significativa de mujeres que en algún momento de su historia de vida han sufrido algún tipo de violencia basada en género. Y bueno, un poco para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia basada en género, traer la definición que está en el artículo 4 de la ley 19.580, que fue aprobada en el 2017 en Uruguay, que es la ley de violencia hacia las mujeres basada en el género, y en el artículo 4 de la ley se define lo que se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres. Como toda conducta, acción u omisión, que puede ser tanto en el ámbito público como en el espacio privado, que está sustentado o basada en una relación desigual de poder, y esa relación desigual de poder está basada en el género. Y que tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o el goce del ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Y como forma de violencia, es una forma de discriminación que afecta directa o indirectamente la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Y bueno, en esto que se planteaba y que se hablaba mucho en el segundo video que les traje hoy, que habla sobre la seguridad, ¿no? La seguridad que experimentan las mujeres desde cuando salen a la calle o en distintos ámbitos de su vida. Y bueno, a partir de esto me parecía importante también, además de poder traer el concepto de violencia basada en género, de poder entenderlo, también poder conocer cuáles son los distintos tipos de violencia basada en género que existen y que también están definidas en la ley aprobada en el 2017 y que se pueden consultar en el artículo 6 de la ley,
y que existe, son bastantes tipos o formas de violencia que van desde la violencia física, ¿no? Lo que tiene que ver con la integridad física, también la violencia psicológica o más emocional, que bueno, apunta sobre todo a esto que veíamos también en el video de, bueno, las formas de control, de manipulación sobre el cuerpo de las mujeres, sobre sus decisiones, sobre sus acciones, bueno, la violencia sexual, bueno, que hace a el abuso y el maltrato, la violación, la violencia por prejuicios hacia la orientación sexual y de la identidad de género o la expresión de género, que bueno, que también hace a todo lo que tiene que ver con violencia por cuestión de orientación sexual o también de la identidad de género y que ha sido o ha tenido una mayor prevalencia en las personas transgénero en especial, y bueno, esta forma de violencia también. La violencia económica, que tiene que ver con el control, sobre todo lo que hace a el ingreso o lo económico, la violencia patrimonial, que es hacia todo bien que pueda tener la mujer, la violencia también simbólica, que tiene que ver, bueno, con los símbolos, los atributos, todo lo que hace a la construcción más social, es lo que tiene que ver más con la violencia simbólica. La violencia obstétrica también, que es algo de lo que se viene hablando más recientemente, se ha naturalizado un poco más la violencia obstétrica y creo que es algo de lo que se viene hablando con más fuerza en los últimos años y se ha tomado cada vez más conciencia de las prácticas donde también ha habido situaciones de violencia obstétrica, tanto en el momento, por ejemplo, del parto, ¿no? La violencia también que han sufrido las mujeres por distintas prácticas que van en contra de, bueno, de su deseo, o que también no han tomado en cuenta sus decisiones. La violencia laboral, que es las distintas formas de violencia que se puedan ejercer en el ámbito laboral, y que tiene que ver desde no el acceso de las mujeres a determinados puestos laborales, a determinados cargos dentro de las empresas, de las instituciones, pero también habla del acoso en el ámbito laboral y muy vinculado también a la violencia más en el ámbito educativo, que se vincula mucho también, bueno, con el acceso a determinadas formaciones, pero también con situaciones que se puedan dar de acoso en el ámbito educativo o el no acceso también a la educación. Bueno, un poco lo que se mostraba en el segundo video, que habla del acoso sexual callejero, que es toda situación de acoso que se da en los espacios públicos y que incluye también en esto que se traía el video, desde el piropo, ¿no? Este llamado y por mucho tiempo también esto que traían naturalizado del piropo, como que es una opinión o un poder que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que va desde situaciones de poder decir algo a una mujer, hasta que se den otro tipo de situaciones que puedan estar más relacionadas también con la violencia sexual, bueno, la violencia política, que hace todo lo que, desde el acceso de las mujeres a la política o a cargos de poder, o situaciones también de acoso que se den en el ámbito político. Y bueno, después está también la violencia mediática, que tiene que ver con el uso
y es una de las violencias que también se viene incrementando en los últimos años con este uso cada vez mayor de las tecnologías, de las redes sociales, que va desde el compartir fotos, subir fotos, mensajes de mujeres, obviamente sin su autorización, sin su permiso, pero también tiene que ver con comentarios a mujeres en medios públicos, en redes sociales, la violencia femicida, que es el homicidio a una mujer, la violencia doméstica, que es las formas de violencia que se ejercen en el espacio privado, en el hogar, y que en sus inicios, o a veces también existe como el hecho de a veces usar la violencia doméstica como equivalente de la violencia basada en género, cuando en realidad la violencia doméstica es una forma de violencia basada en género, pero a veces también existe como este uso indistinto del término, cuando en realidad es un tipo de violencia basada en género, que su particularidad es que es una violencia que es ejercida en el ámbito doméstico, en lo que hace el espacio privado y lo que tiene que ver con la violencia que se da en el hogar. La violencia comunitaria, que bueno, está muy relacionada también con la violencia institucional, son distintas formas de violencia que se ejercen tanto en un espacio comunitario o en un espacio institucional, y la violencia étnico-racial, que tiene mucho que ver con este concepto que les comentaba al principio de la interseccionalidad, que es cuando la violencia basada en género se cruza con otras formas de violencia, en este caso lo que tiene que ver con la discriminación por cuestiones étnicas o por cuestiones raciales, ¿no? Cuando una mujer, por su color de la piel o por su etnia, sufre situaciones de discriminación y de violencia. Y en el caso de la violencia étnico-racial también incluye distintas formas de discriminación que pueden ser más simbólicas, más psicológicas. Entonces, bueno, un poco capaz que era como mucha información en esto de cada uno de los tipos de violencia, pero me parecía importante poder traerlos, si bien además están en el articulado de la ley, me parecía importante poderlos mostrar porque son formas muy variadas y diversas, que a veces algunas de ellas pasan como más desapercibidas, porque a veces no las asociamos o no las vemos como formas de violencia, pero que también son formas de violencia que van impactando en la identidad, pero también van impactando en la salud mental de las mujeres, en su autoestima, y bueno, y en las situaciones que pueden traernos como terapeutas a un espacio de terapia. Entonces yo creo que conocerlas nos permite también poder sensibilizarnos y poder trabajar desde los procesos terapéuticos cuando una mujer puede estar sufriendo algún tipo de violencia de alguna de estas formas o tipos que un poco apunta la ley, y que también son formas de violencia que son denunciables, ¿no? Bueno, voy a un minuto. Bueno, y un poco la idea en esto, bueno, de hablar acerca de la violencia basada en género, también me parece importante poder traer a través de esta imagen lo que, voy para atrás, lo que es el ciclo de la violencia. ¿Por qué? Porque en el espacio, me parece importante que en el espacio terapéutico también podamos, por una parte, identificar
o poder visualizar cuando una mujer puede estar transitando una situación de violencia de sus distintas formas o tipos, y también saber que la violencia es un ciclo y poder acompañar a las mujeres en este proceso, pero también teniendo en cuenta que hay un ciclo de la violencia y que cada uno de los momentos de este ciclo tiene diferentes características y que no siempre vamos a poder trabajar de la misma manera en función del ciclo de la violencia en que se encuentren las mujeres. En el ciclo de la violencia hay un primer momento, que es este momento que se conoce como el momento de acumulación de tensión, que es cuando se dan, por lo general, mayormente los episodios que tienen que ver más con la violencia más psicológica y emocional, ¿no? Son estas formas de manipulación, de control, ya sea sobre las acciones o las decisiones de las mujeres, pero también sobre sus cuerpos. Estas formas también a veces de humillación o de maltrato más psicológico, más emocional, y que a veces tienden a no asociarse tanto como formas de violencia, ¿no? Y que son como más difíciles de identificar, incluso para las mujeres que están transitando una situación de violencia, ¿no? Tiene que ver mucho con este momento de, sobre todo, de control sobre la vida de las mujeres, sobre su círculo de amistades, sobre las decisiones que toma. Y después, cuando este momento de acumulación de tensión, que tiene que ver más sobre todo con la aparición de la violencia psicológica o como más emocional, viene una etapa que se conoce como la etapa de la explosión, que es en muchos casos donde se dan los episodios que tienen que ver más con la violencia física, con formas de maltrato físico, que también pueden hacer que en ese momento una mujer, por ejemplo, pueda tomar la decisión de apartarse de la persona que está ejerciendo la violencia, pero también hay que tener en cuenta que como otro de los momentos de este ciclo es la luna de miel, donde como su nombre lo indica, se produce un arrepentimiento o muestras de arrepentimiento o pedir disculpas de parte de la persona que ha ejercido la violencia, muchas veces hace que además esta luna de miel esté acompañada de un momento de calma, hace que muchas veces la mujer tome la decisión, por ejemplo, de no denunciar una situación de maltrato o de violencia física, porque entiende que ha sido un momento puntual, que es algo que no va a volver a suceder en esta etapa de luna de miel y de calma, y puede hacer que muchas veces la mujer vuelva o se vuelva a vincular con la persona que ejerce violencia y que decida, por ejemplo, no denunciar. Pero como es un ciclo, vuelve a repetirse y aparece después de la calma nuevamente este momento de acumulación de tensión, de control nuevamente sobre la mujer, de explosión, de luna de miel, y que puede complejizar, por ejemplo, en un proceso terapéutico, poder acompañar a una mujer en la decisión de no continuar el vínculo con la persona que está ejerciendo violencia hacia ella, por ejemplo, o de que no quiera realizar una denuncia, sobre todo cuando está en este momento del ciclo, que es la luna de miel y la calma. Entonces yo creo que es tener en cuenta que la violencia basada en género atraviesa un ciclo, conocer estos ciclos, me parece que como terapeutas, nos permite estar en mejores condiciones de poder acompañar a una mujer, por ejemplo, que está
sufriendo alguna de las formas de violencia. Y bueno, creo que otra cuestión importante, y con esto y la siguiente diapositiva voy como cerrando también para dar espacio un poco a reflexiones o a preguntas, si bien me parece que son dos términos que son bastante técnicos, me parecía importante poder traerlos, que bueno, que es la diferencia entre lo que es el femicidio y el feminicidio. El femicidio fue un término que fue empleado por primera vez en el año 76 en un tribunal internacional por Diana Russell y Jane Caputi, para hacer referencia al asesinato de una mujer que es perpetrado por un hombre por su condición de mujer, mujer cisgénero, o sea, una mujer que nació como mujer o cuya identidad autopercibida es mujer en el caso de las mujeres trans, ¿no? Entonces es un asesinato perpetrado por un hombre hacia una mujer por su condición de mujer, ya sea esa condición dada desde el nacimiento o porque es autopercibida y tiene que ver con una identidad trans. Y el otro término es el de feminicidio, que la diferencia está dada porque en el caso de femicidio, que además ya aparece tipificado en muchas legislaciones de varios países como un delito y como tal tiene una pena, la diferencia con el término feminicidio, porque el término femicidio hace referencia a el asesinato a una mujer, y en el caso de feminicidio, que fue un término de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, quien plantea este término para referirse a cuando estos asesinatos hacia las mujeres son cometidos sin que exista una respuesta institucional, que ya sea desde una denuncia que no fue tenida en cuenta o que no hubo una protección hacia las mujeres en situación de violencia, ¿no? Es cuando el Estado está ausente o el Estado no da respuestas a una mujer que se encuentra en una situación de violencia basada en género y eso lleva a su muerte, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que hay entre los dos términos. El femicidio hace referencia a el asesinato o el homicidio, y el feminicidio a esta ausencia de respuestas institucionales. ¿Y por qué traigo estos dos términos y la diferenciación? Porque una de las situaciones que se da más comúnmente en los espacios terapéuticos, una de las cosas que he podido ver desde mi práctica también, es que por una parte las situaciones de violencia en sus distintas formas, como las que estuvimos viendo hoy, y en especial todo lo que hace la violencia sexual, son mucho más común de lo que nos imaginamos. Y en la mayoría de los casos son situaciones de violencia, bueno, en esto que hablábamos de 8 de cada 10 mujeres en Uruguay, que no han sido denunciadas y que en el momento, para muchas mujeres, ha sido difícil poder compartirlo, no solo con personas cercanas, sino también el poder hablarlo. Y una de las cosas que más impacta también en lo que hace a la configuración de una situación traumática es las consecuencias que se generan después de haber sufrido una situación de violencia. O sea, la situación de una situación de violencia en cualquiera de sus formas es una situación traumática, pero la manera en que ese trauma se vive y se procesa se hace aún más complejo cuando las consecuencias de esa situación no hubo una contención, un apoyo a la mujer, ya sea desde no haberlo podido contar, porque una de las
de las emociones más comunes en situaciones de violencia es la vergüenza y la culpa, ¿no? En esto de sentirse culpables y sentir vergüenza, culpabilizarse también por la situación de violencia que han vivido, y esa emoción, ese sentimiento de culpa y de vergüenza es uno de los obstáculos, uno de los principales obstáculos a la hora de poder hablarlo, de poder contarlo, de poder buscar apoyo. Entonces, muchas veces pasan años y es por primera vez en un espacio terapéutico donde la mujer puede poner en palabras y contar lo que le ha sucedido. Entonces, también saber que incluso en situaciones a veces donde la mujer lo expresa, lo puede contar y puede buscar ayuda, incluso llega a tomar la decisión de hacer una denuncia, no siempre las respuestas institucionales se dan en los tiempos ni de la manera que ayuda al proceso, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que en un proceso de acompañamiento, no siempre las respuestas institucionales van a contribuir desde el momento de ir a hacer una denuncia y de cómo se recepciona esa denuncia, hasta todo lo que implica después, muchas veces, que implica procesos de revictimización de las mujeres. Y yo creo que son todos elementos que es importante tenerlos en cuenta cuando estamos en procesos terapéuticos. Y bueno, por último, quería hablar de lo que son un poco lo que traigo como los recursos técnicos que hace más a nuestros recursos como profesionales en el ámbito de la clínica, que en realidad nosotros podemos brindar lo que se llama una estrategia de primer apoyo, ¿no? Como profesionales, como clínicos, como terapeutas, podemos brindar esta estrategia de primer apoyo ante situaciones de violencia. ¿En qué consiste esta primera estrategia? Primero, generar un espacio seguro de escucha y de contención. Es importante también, además de generar ese espacio seguro de escucha y de contención, poder evaluar el nivel de riesgo para la vida de las mujeres y para su integridad ante una situación de violencia, ¿no? Poder evaluar en qué situación de riesgo puede estar la mujer y también identificar cuáles son sus factores protectores. Cuando hablamos de factores protectores, hablamos de si cuenta, por ejemplo, con recursos psicológicos que le permitan manejar la situación, con recursos institucionales si los conoce, si tiene referencia a estos recursos institucionales con los que cuenta, si tiene redes de apoyo, si vive, convive o está cerca de la persona que ejerce violencia y cuánto eso puede representar un nivel de riesgo para su integridad, para su vida. Y a mí me parece también fundamental que más allá de que como profesionales podemos brindar un espacio seguro de escucha y de contención para el abordaje de las situaciones de violencia en los espacios terapéuticos, me parece también importante poder derivar a servicios especializados en violencia basada en género cuando identificamos que una mujer puede estar transitando una situación de violencia. Porque los servicios especializados cuentan con equipos multidisciplinarios, con la formación específica en género, en la perspectiva de la igualdad de género, en violencia basada en género, y pueden dar un acompañamiento desde asesoramiento hasta el acompañamiento a una denuncia o el acompañamiento en lo que se habla desde los servicios especializados, que es la reparación a las situaciones de violencia. Y bueno, también poder acompañar en un proceso, por ejemplo, de denuncia. Y bueno, un poco para finalizar, quería traerles como algunos de los recursos institucionales que me parecía como más importante traer en las situaciones de violencia. Uno es, bueno, dónde poder realizar la denuncia.
Bueno, en las unidades especializadas en violencia doméstica y de género, bueno, ahí comparto el link de, bueno, donde están ubicadas en las distintas partes, en los distintos departamentos de Uruguay, estas unidades, donde están ubicadas en Montevideo. Son unidades policiales para erradicar todo lo que son denuncias de violencia de género, pero también de situaciones de maltrato, de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, y también situaciones de discriminación. Son unidades que están especializadas con un equipo que está más especializado en todo lo que hace a situaciones de violencia. Y bueno, también hay recursos que son telefónicos, que bueno, que acá tienen algunos de los números a los cuales se puede llamar, o también enviar mensaje de WhatsApp para acceder a información, y que son recursos que están disponibles las 24 horas del día durante todo el año. Y después, para realizar derivaciones para el abordaje de situaciones de violencia basada en género, están los servicios de la Comuna Mujer, que es un servicio de la Intendencia de Montevideo, que cuenta con 14 servicios de Comuna Mujer en los diferentes municipios de Montevideo, y que es un servicio que es gratuito, que es presencial y que es integral. Integral, ¿por qué? Porque son servicios que cuentan con un equipo multidisciplinario, con trabajadores sociales, abogados, psicólogos, y que acompañan a las mujeres en todo el proceso, desde una posible denuncia hasta todo lo que tiene que ver con el abordaje más terapéutico, psicológico de las situaciones de violencia basada en género. Así que bueno, hasta acá un poco la presentación. Bueno, Claudia, excelente. La verdad que muy buena. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero decirte gracias por traer esta temática acá a nuestra institución, y bueno, también con todos estos últimos datos, ¿no? También pensando en las redes. La verdad que muchísimas gracias por eso. Y bueno, y queda abierto el espacio para preguntas. Si quieren preguntarle algo, quieren dialogar. Quedó súper claro, la verdad. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba leyendo los mensajes. Y te están agradeciendo, sí, por el chat. Muchas gracias, Claudia, muy bueno. No, gracias a ustedes. Bien, buenísimo. Bueno, no sé si nadie tiene ninguna pregunta. No sé si querés, Claudia, aclarar algo más, decir alguna cosa más o algo. Si no, pasamos a algunas informaciones que tenemos desde SOMOC, que quizás pueden ser de interés. No, nada de eso. Bueno, agradecerles y bueno, nada, también como quedar a las órdenes por cualquier consulta. Nada, eso, quedar a las órdenes. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. La verdad que toda la información que nos has brindado y la ponencia ha sido muy buena, la verdad de mucho interés. Sí, muchas gracias, Claudia. No, de nada, a ustedes. Em, bueno, ahora les voy a pasar algunas informaciones que tenemos que son próximas, que se vienen de nuestra asociación.
Voy a compartir pantalla para mostrárselas con mayor claridad. Bueno, el año que viene, ¿están viendo ahí? ¿Ven la pantalla? ¿Y? Sí. Ta. Sí, sí. Bueno, el año que viene vamos a tener un congreso en México, en Mérida, de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Cognitivo-Conductuales de ALAPCO, ¿sí? Donde, bueno, donde van a haber muchas exposiciones sobre diferentes temáticas, en la mayoría de ellas todas relacionadas, ¿no? Con las terapias cognitivo-conductuales, ¿sí? Es el 7, el 8 y el 9 de mayo del año que viene en Mérida, en México. Y hasta el 5 de julio hay promociones, ¿sí? Para poder ir, bueno, agencias de viaje y todo eso. ¿Ah? Tienen también la página del Congreso, acá abajo, también. Bueno, eso por un lado. Ahora dejo de compartir acá y les voy a mostrar, porque mañana, sábado, si alguien está disponible, tenemos también una actividad que tengo que compartirla. Ah, esto, todo ahí. Está dejando abrir. Me deja abrir el archivo. Silvana, ¿lo tenés por ahí? ¿El cronograma? Sí, el cronograma sobre todo, sí. A ver, déjame ver si lo tengo acá a mano. Dame un segundito. No sé por qué a mí no me está dejando. A ver si puedo ahora. Cerré el otro. A ver. Sí, era eso. ¿Pudiste? Sí, así que ahora ya lo comparto. Sí, era eso, sí. Le damos un poco de suspenso. Sí. Bien, mañana vamos a tener una actividad sin costo, ¿sí? Que en realidad es una jornada, se llama Ecos del CLAMOC, que el CLAMOC fue un congreso eh, de ALAMOC, que es la otra sociedad de análisis y modificación de la conducta, ¿sí? Que fue en Bolivia, donde, bueno, muchos participamos y realizamos diferentes exposiciones. Y bueno, y mañana vamos a estar haciendo como una réplica sobre eso, ¿sí? Es desde las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana a las más o menos hasta las 15:30 horas. Ahora le pasamos la otra placa, pero bueno, se pueden inscribir a Suamoc, @Suamoc. Capaz que Silvana el correo lo podés escribir en el chat para los que les interesa, Sí, sí, claro. mientras yo comparto el otro flyer que tiene, digamos, el cronograma, digamos, la ponencia. Lo tengo que buscar de vuelta, pero está acá. Perdón, ¿es virtual es presencial o virtual? Perdón, es virtual, ¿sí? Es Bien, virtual, es por bien. Zoom. Si están interesados, se pueden anotar al correo que Silvana les dejó en el chat y les mandamos el link. Acá les dejo también, ahora les comparto. ¿Sí? Estas van a ser digamos, las ponencias que van a ver. Y bueno, entendemos que es mañana, digamos que es ya, pero bueno, si alguien tiene libre, tiene disponibilidad, también toda esta información está en todas nuestras redes, así que cualquier cosa lo pueden chequear. Y no sé, Silvana, tenemos tiempo más o menos hasta para anotarse. Otro rato. Hasta hoy, 10:30 de la noche, pueden Ah, anotarse. bien, perfecto. Bien. Quizá para que lo puedan ver más tranquilos. Bien, Les quiero bueno. aclarar que estamos con un problemita en el sistema. De repente, cuando les contestemos el mail, si alguno se quiere anotar, por las dudas que se fijen en spam, porque ya les digo, estamos con un problemita que ya estamos resolviendo y de repente no les llega bien el correo y no es que no se lo hayamos enviado. Bien. Una pregunta, el correo que tú vas a escribir en el chat, ¿es el mismo que mandaron este link, por ejemplo? Exacto, suamoc@suamoc.
Gracias. Bien. Una Bueno, y después consulta, perdón, la sí. información del Congreso que estoy interesada, ¿la mandan por mail también, por ejemplo, o no? La información El, del Congreso, de la de- preinscripción, del Congreso, el que va a haber el año que viene. el año que viene, sí. Sí, de Sí, ese sí, vamos a estar enviando, incluso también publicamos en Instagram, en nuestras redes. ujú. Vamos actualizando la información que vamos recibiendo. Sí. También en Instagram, por ejemplo, hay un video también un poco más amplio también, si lo quieren ver, Ujú. sobre el Congreso. Y bueno, también invitarlos para la próxima actividad científica, que va a ser el 12 de julio, ¿sí? Que va a ser estoicismo, un repaso a las raíces filosóficas de la terapia cognitivo-conductual, dictada por el licenciado en psicología Claudio Mondón, ¿sí? Así que también nosotros todos los meses tenemos este espacio de actividades. Y bueno, por último, agradecerles a todos su participación. Ahora Silvana les va a proporcionar por acá una encuesta para que la puedan llenar. Les agradecemos eso. Y bueno, em, agradecerles por su presencia. Bárbaro. Y tenemos que seguir conectados para terminar para hacer la encuesta. ¿Cómo es? Sí, te lo pide el propio Zoom, que una vez que Ah, terminás, ah,